La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia. Y este equipo está conformado por Carolina, Constanza, Ana Gaby, Emiliano y Frida. Y hablaremos sobre las reacciones redox, la oxidación-reducción y la tabla periódica. Las reacciones de oxidación o redox son muy comunes en la química. Son aquellas reacciones en las que se transfieren electrones de una sustancia a otra. En estas reacciones, un elemento libera electrones y en otros se combina con algún otro elemento y los acepta. Los números de oxidación se asignan a los átomos para presentar el número de electrones ganados, perdidos o compartidos dentro de la reacción que se tiene. En los compuestos covalentes y los iones poliatómicos, los números de oxidación se asignan usando un conjunto de reglas. La suma de los números de oxidación para un compuesto es igual a 0 y para un ion poliatómico es igual a la carga global. En toda reacción redox, los electrones se transfieren de una sustancia a otra. Las reacciones de oxidación o redox son muy comunes en la química. Son aquellas reacciones en las que se transfieren electrones de una sustancia a otra. En estas reacciones, un elemento libera electrones y en otros se combina con algún otro elemento y los acepta. Los números de oxidación se asignan a los átomos para presentar el número de electrones ganados, perdidos o compartidos dentro de la reacción que se tiene. En los compuestos covalentes y los iones poliatómicos, los números de oxidación se asignan usando un conjunto de reglas. La suma de los números de oxidación para un compuesto es igual a 0 y para un ion poliatómico es igual a la carga global. En toda reacción redox, los electrones se transfieren de una sustancia a otra. Si una sustancia llega a perder electrones, otra debe ganarlos. La oxidación se define como la pérdida de electrones, mientras la otra es la reducción y es la ganancia de electrones. La oxidación es la ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno o de electrones. La reducción es la pérdida de oxígeno, ganancia de hidrógeno o de electrones. En la tabla periódica podemos identificar a los elementos metálicos. Estos tienen la tendencia a perder electrones para formar iones positivos. Hay una regla que debes de tomar en cuenta en términos de oxidación y reducción. Los átomos de un metal se oxidan y los átomos de un no metal se reducen. Las reacciones redox son aquellas reacciones en las que los átomos experimentan cambios del número de oxidación. Cada vez que una reacción implica una oxidación y una reducción, el número de electrones perdidos es igual a un número de electrones ganados. Al escribir una ecuación iónica, se identifican los átomos y los iones que reaccionan. Originalmente, el término oxidación se asignó a la combinación del oxígeno con otros elementos. En el enmohecimiento, el oxígeno se combina lentamente con el hierro formado óxido ferroso. En la combustión, se combinan rápidamente con el carbón para formar CO2. La observación de estas reacciones originó los términos oxidación lenta y rápida. Sin embargo, los químicos observaron que otros elementos no metálicos se combinaban con la sustancia de la misma manera que lo hacía el oxígeno con dichas sustancias. Estas reacciones eran semejantes, los químicos dieron una definición de oxidación más general. Por tanto, la oxidación se definió como el proceso mediante el cual hay pérdida aparente de los electrones de un átomo o un ion. En una reacción de oxidación y reducción, un agente reductor proporciona electrones y un agente oxidante los separa. El agente oxidante contiene el elemento que se reduce y el agente reductor contiene el elemento que se oxida. Un ejemplo de reducción puede ser que el cobre del elemento CuO se reduce a Cu metálico. El CuO es el agente oxidante, ya que se reduce. Y en la oxidación, cada hidrógeno de H2 se oxida para formar H2O. El H2 es el agente reductor, ya que se oxida. El oxígeno es el agente oxidante más común. Oxida los combustibles de nuestros vehículos, oxida la madera que se arde en las fogatas. El oxígeno también está presente en la descomposición de los alimentos y en algunos
y en algunos otros materiales orgánicos. El uso del oxígeno como agente oxidante en la industria y en el laboratorio es muy frecuente. Aplicación del método redox. Muchas ecuaciones de oxidación-reducción son demasiado complejas como para balancearse mediante el tanteo. Los procesos de oxidación-reducción siempre ocurren al mismo tiempo. Durante la oxidación se pierde el mismo número de electrones que se gana en la reducción. Este requisito de una igual pérdida y ganancia de electrones se usa para balancear ecuaciones de oxidación-reducción. Pasos para balancear una ecuación. Paso 1. Asigna número de oxidación a todos los elementos. Paso 2. Identifica los elementos oxidados y reducidos a partir de los cambios en los números de oxidación. Paso 3. Multiplica los cambios en números de oxidación mediante números enteros pequeños para igualar el aumento y la disminución. Balancea los elementos restantes por inspección. Es el paso 4. En las reacciones de oxidación-reducción, los electrones se transfieren de un reactivo a otro. El reactivo que pierde electrones se oxida y el reactivo que los gana se reduce. El agente reductor es la sustancia que proporciona electrones para la reducción. Los metales utilizados en los materiales de construcción como el hierro, con el tiempo se oxidan, lo que causa su deterioro. La corrosión afecta a los autos, puentes, barcos y tuberías. La formación de óxido requiere oxígeno y agua. Mediante un método llamado protección catódica, que se aplica a estructuras como tuberías de hierro y contenedores de almacenamiento subterráneos para evitar el daño de la corrosión. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y entendido. Gracias.